Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del tratado de Baba Kama. La Gemara cita el texto completo de la Bereitá, donde aparece la enseñanza de Rabbi Yossi Hagalili, que vimos ayer. Gufa, en esa misma Bereitá se enseñó, Uma'ale ma'al Hashem, dice el versículo, aquella persona que le fue desleal a Hashem, es decir, que utilizó algo que pertenecía al Ekdesh. Le rabot kodashim kalim she'en mamonó. Eso viene a incluir en esta ley a todos los corbanos de santidad menor, que pese a estar consagrados para Hashem, son considerados propiedad de él, y por lo tanto, si daña, tiene que pagar. Libre Rabbi Yossi Galili. Estas son las palabras de Rabbi Yossi Galili. Ben Azai Omer, Ben Azai dice, le rabot et hashelamim. El versículo viene a incluir el caso de una persona que niega tener en su poder un korban shelamim, pero no el de quien niega tener otro korban de santidad menor. Y el Corban Shelamim es al que se refirió Rabbi Yossi Galilí cuando dijo que los corbanos de santidad menor son considerados propiedad de su prójimo. Abba Yossi ben Dostai Omer. Abba Yossi ben Dostai dice, Lo amar ben Azai ela bibjor bilbad. Esto que dijo Ben Azai, que los corbanos de santidad menor se consideran propiedad de él, solamente lo dijo con respecto al primogénito del animal. Amarmar, dijo el sabio en esa vereitá, Benazai Omer le Rabot, esto Shelamim. Dijimos que Benazai lo que venía a añadir con el versículo son los korbanot de Shelamim. Ahora, pregunta la Gemara, Lema Temai, qué korban de santidad menor excluye Benazai de la ley de juramentos por depósitos? Y Lema mejor, si dice que va a excluir al primogénito, nacido fuera de la tierra de Israel, por no ser considerado propiedad del dueño, sino del Ekdesh, te responderé lo siguiente. Ashta, Uma Shelamim, Sheteunim, Semija, Unesahim Utnufa, Hazab, Veshok. Ahora, sí con respecto a los korbanot de Shelamim, que requieren la semija, apoyar las manos en la cabeza antes de sacrificarlos. También hace falta libación de vino. También hace falta la tenufá, el balanceado del jazé y de la pierna, del pecho y de la pierna. Damart Mamón Baalimhu, y tú me dices que eso es considerado propiedad de los dueños. Mejor, mi valle, ¿acaso el animal primogénito, nacido fuera de Israel, que no requiere nada de esto, acaso haría falta decir que es considerado propiedad de los Kohanim y no del Ekdesh? De ser así, no sería posible explicar que Benazai excluye al animal primogénito, y por lo tanto, no es este el Corbán que él viene a excluir. El amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, más bien, le maote maaser. Lo que viene a excluir es el diezmo del ganado, que detaña, como se enseñó en una baraita. Bibjor neemar lotifde. Sobre el animal primogénito, dice el versículo, no podrá rescatarlo. Venimkar tam hai ubalmum hai. Y nos dice, Beshahud, perdón. Pero se puede vender con la siguiente condición, que es un animal sin ningún defecto, tam, que está vivo. Balmum, si tiene algún defecto, Jaibe Shahut. Se puede vender tanto vivo como degollado. Hacer Neemar, en cambio, en cuanto al diezmo del ganado, fue dicho, lo Igael, que no puede ser redimido. Veno Nimkar, lo Jaibe lo Shahut, velo Tam, velo Balmum. Y además dice que no se puede vender ni vivo ni degollado, ni sin defecto ni con defecto. Por lo tanto, Benazai lo excluye de la ley de los juramentos por depósitos. Rabina, Matmele, Asefa, Rabina enseñó que este análisis concierne a la última cláusula de la Bereitá, donde dice, Abayosi ben Dostai Omer, Abayosi ben Dostai dijo, lo amar Benazai ela bibjor bilbat. Es decir, que Benazai se refirió únicamente al caso del primogénito. Te le llamará, le maotemai. ¿Qué corbán de santidad menor excluye a Bayosi ben Dostai de la ley de los juramentos por depósitos? Y le malemaote, si me vas a decir Shelamim, que viene a excluir el corbán de Shelamim, hasta
Uma Bejor Shekadosh Merejem Mamonohu. Entonces, ¿qué te voy a decir? Si el primogénito que está consagrado desde el vientre de su madre y aún así es considerado propiedad suya, es decir, del Cohen que lo recibe, Shelamim y Valle, el Corán de Shelamim, ¿acaso es necesario que yo te lo enseñe? Bien. Amar Rabbi Yohanan, le maote maaser. Explicó Rabbi Yohanan, Abayosi Bendustai vino a excluir el diezmo del ganado. Qué detalle, como se enseñó una verita. Bibjor, Neemar, Lotifde. Sobre el animal primogénito se enseñó, no podrá rescatarlo. Benimkar, Tam, Hay, Ubalmum, Veshahut. Y se puede vender si está íntegro y está vivo. O si tiene algún defecto, si está vivo, incluso si está defectuoso. Ubalmum, Hay, Veshahut. Ok, es lo que acabamos de decir. Bemaser Neemar, pero en cuanto al diezmo, fue dicho, lo Igael, no podrá ser redimido. Veno Nimkar, lo Hay, velo Shahut, velo Tam, velo Balmum. Y no se lo puede vender, ni vivo, ni degollado, ni sin defecto, ni con defectos. Ha, mejor, Bilbat, que amar. La Gemara objeta y dice, si él dijo que solamente el animal primogénito es considerado propiedad privada, pero que se entiende que los demás korbanot no, la Gemara concluye y dice, Kashia, efectivamente, esta interpretación resulta dificultosa. La Gemara presenta la otra interpretación sobre el versículo que dice los bienes que no estén sujetos a Meilá, que mencionamos en la Mishnah. Rabba dijo, "Mai nehasim she'en bahem Meilá". ¿Qué son? ¿A qué se refiere los bienes que no están sujetos a Meilá? Nehasim she'en bahem din Meilá, es decir, son bienes que no están sujetos a las leyes de Meilá, o sea, a los bienes que no tienen santidad. Umaininu, ¿y cuáles son? De Hediot, los bienes de un particular. Y la Mishnah nos enseña que el dañador solo debe pagar los daños causados a este tipo de bienes y que queda exento el pago por los daños causados a bienes que tengan santidad, se trate de korbanot mayor o menor, de santidad mayor o menor. La Gemara objeta. De Belitne, de Hediot. Si es así, entonces que la Mishnah diga simplemente bienes de un particular en lugar de bienes que no sean sujetos a Megilá. La Gemara concluye, Kashia, es verdad, es una respuesta, es una interpretación que resulta difícil, dificultosa. Amar, Rabiaba, enseñó Rabiaba, Shelamim, Sheiziku, si un toro tam, que estaba consagrado para un corbán Shelamim, embistió un animal y le causó daños, Gobe mi besarán, veno gobe me emurehen. El dueño del animal dañado puede cobrar apropiándose de la carne de este corbán, pero no se cobra de los emurim. Los emurim son las partes internas, las vísceras que son quemadas en el altar. Pshita emurim, legabo a salke. Dice, es obvio, los emurim están destinados a ser quemados en el altar. ¿Sí? Los hija le gobe mi besarán que negue de emurim. La enseñanza de Rabiaba no es necesaria más que para enseñar que lo que establece la ley con respecto a cobrarse de la carne de este corbán, la cantidad correspondiente a lo que no puede cobrarse de los emurim, es decir, lo que no me pude cobrar de los intestinos, me lo voy a cobrar de la carne. Ali Bademan pregunta entonces, la Gemara dice, ¿según quién es esta opinión? Y Lema de Rabanán, si es según la opinión de los sabios. ¿Qué le pasa a los sabios? Que discrepan con Rabbi Natán acerca de un daño cometido por dos dañadores juntos. Entonces ahí dice Pshita, entonces es obvio que el perjudicado no se cobre tomando de la carne, lo que correspondería a los emurim. Ah, hambre, kileka le ashtellume, mehai lo meshtalma mehai. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya que ellos, los sabios, opinan que el perjudicado cuando no tiene la posibilidad de cobrarse de uno de los dañadores, no se puede cobrar del otro. Por lo que en este caso, en el que el perjudicado no puede cobrar de los emurim,
no se podrá cobrar tampoco de la carne. Veía al IVA de Rabbi Natán, y si me dices que Rabbi Abba enseñó la postura según Rabbi Natán, ¿qué vamos a decir? Ha amar ki leka le ishtalume mehai mishtale mehai. ¿Acaso es posible? Dice, si Rabbi Natán opina que cuando el perjudicado no tiene la posibilidad de cobrarse de uno de los dañadores, si se cobra del otro, es decir, la misma ley debería aplicarse en nuestro caso. Ahora dice, Iba et más si quieres una respuesta, te voy a decir así. Rabbi Natán Iba et ema. Perdón. Iba et ema Rabbi, y Rabbi Natán, Iba et ema Rabbanán. Es decir, si quieres, vas a decir, puedes decir que la postura es la de Rabbi Natán. Y si quieres, puedes decir que la postura de los sabios. La Gemara explica. Iba et ema Rabbanán, si quiere decir que la postura de los sabios. Hanemile betregufe. Ahora, aquí estamos hablando de que estas palabras de los sabios se refiere a dos entes, dos cuerpos diferentes. Abal Behad, pero si es en el mismo cuerpo, como en nuestro caso, Matze Amarle, Mikol Eja de Bainan, Meshtalamna. Podríamos decir que va a dar el argumento. De lo que yo quiera, puedo cobrarme el daño. Entonces, para descartar esa suposición, la Biblia enseñó específicamente que incluso en un caso así, la Biblia establece que si no puede cobrarse de uno, tampoco pueda cobrarse del otro, y por dicha razón, el perjudicado pierde la posibilidad de cobrarse tomando de la carne del animal una parte equivalente a la de los emurim, las vísceras. Y tema, Rabbi Natán, ni siquiera podemos decir que es la opinión de Rabbi Natán. Natán, pues ahí, de amarle, va a shor, amor. Allí, en el caso del toro y el pozo, es el dueño del toro muerto es que el dueño del toro muerto bien puede reclamarle al dueño del pozo. Ana Torai, que verech, ashkechte, maidelet li, le ashtalume, meheach, mishtalimna, minach. Es decir, yo encontré mi toro muerto en tu pozo. Y como la parte principal del daño ocurrió en tu pozo, pues ahí se murió mi animal, lo que no me puedo cobrar de él. El dueño del toro que empujó el suyo, me lo cobraré de ti. Lo que no puedo cobrarme de él, me lo cobraré de ti. Abalajá, pero aquí, respecto a los shelamim que dañaron, Matze Amar, ¿acaso le puedo argumentar, basar azik, emurim lo azik? Ahí podemos decir, ¿acaso la carne causó el daño, pero los miembros internos, los intestinos, no causaron el daño? Es decir, ¿con qué parte causó un daño? Con los cuernos, con la boca, con las patas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mira, el cuerno causó daño, pero el estómago no causó daño, el vientre no causó daño. Entonces la Gemara presenta otro caso de Corbanot, de santidad menor que dañaron. Amar Raba. Dijo Raba, el señor Raba, Todá Shezika, un animal de Todá. La ofrenda de Todá es una ofrenda de agradecimiento. Embistió el animal de otra persona y le causó un daño. Gobé mi besara, veno gobé mi lachma. El que recibió el daño se puede cobrar de la carne de ese animal, de ese corbán toda, pero no de los panes que tiene que traer junto con el corbán toda. Dijimos que por el corbán toda había que traer 40 panes, algunos que eran matzot y otros que eran pan. Entonces, se cobra de la carne, pero no de los panes. Dice la Gemara, lejem shita, del pan, pues es obvio que no va a cobrar del pan, porque el pan no corneó a nadie, ¿verdad? Sefa y Sarichle. En realidad, el final de la enseñanza es lo que Raba necesitó impartirnos. Y dice así: Nizak Ogel Basar Umitkaper Mevilechem. El perjudicado come la carne del corbán. Y aquel que hace la expiación, es decir, el dueño original del corbán, ofrece el pan. La cámara se vuelve a sorprender. Hanami Pshita, esto también es evidente. ¿Por qué? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que van del ejen Akshera de Zabajú, debido a que el pan es el que habilita el sacrificio para que pueda ser ofrecido.
porque no se puede ofrecer el Corban Torah sin ofrecer los panes, que hemos dicho junto con él. Lémale, ¿qué le vamos a decir? Podría decirle al perjudicado, Atajal Bazar, Veana, ahí te lejen, tú te vas a comer la carne y yo debo ofrecer el pan. ¿Cómo tú te quedas con el corbán? Tú debes ser quien ofrece el pan. Kamash Malan. Por eso ven y aprende aquí. Del lejem tiyuvda de Bealim hu. Que el pan es una obligación del dueño original del sacrificio. Pues él es quien espía por la ofrenda. Ahora continuamos con lo que dijo la Mishnah. La Mishnah dijo Nehasim Shehen Shel Bene Jorim. Shel Bene Berit, perdón. Dijimos, la ley de indemnizar a alguien que sufrió un perjuicio en sus bienes es aplicable a bienes que pertenezcan a los miembros del pacto, es decir, a Yehudim. Le Mautemai, que es lo que viene a excluir. Y le Maute de Kohabim, si me vienes a excluir a un idólatra, que no es miembro del pacto de la Torá, la Mishnah nos enseña que no se debe indemnizar por un daño causado a uno de sus bienes. Entonces cabría objetar, Katane, Lekaman, ¿por qué fue necesario que la Mishnah lo escriba más adelante? Shor Shel Israel, Shel Nagach, Shor Shel Obed Kohabim, Patur. Es decir, se enseñó en la otra Mishnah, el toro de un judío que cornea al toro de un no judío, ¿está exento el judío de pagar? Tane Hadar Tefare. Claramente la Mishnah excluye los bienes del gentil, solo que muestra que nuestra Mishnah enseña esta ley brevemente y más adelante la otra Mishnah la replica y la toma en profundidad. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dice Nehasim Hamiyuhadim, es decir, los bienes particulares. Lema Temai, ¿qué es lo que viene a excluir? La viuda, dijo la viuda, es de Omer Shoreja Yezik, vez de Omer Shoreja Yezik. El caso en el que vienen dos personas y uno dice, tu toro dañó, y el otro le replica, tu toro fue el que dañó. En tal caso, la ley estipula que cuando haya duda para determinar el toro que causó el daño, todos quedan exentos de pagar. La Gemara objeta esta interpretación. Ay, Tane Lekaman, ¿cómo puede ser si se enseñó más adelante? Dice, Ayush, Shenaim, Rodfim, Ajarze. Si los dos toros de los dueños distintos estaban persiguiendo a otro toro que pertenecía a un tercero, y uno de ellos lo alcanzó y lo dañó, pero no le supo cuál, no se supo cuál. De Omer Shoreja Izik, desde Omer Shoreja Izik. Uno dice, no, es tu toro el que recibió el daño, y el otro dice, no, es tu toro el que recibió el daño. Shenehem Beturim, los dos están exentos de pagar. Responde la Gemara y dice, Tane Behadar Mefaresh. En realidad la Mishnah alude en este caso, solo que nuestra Mishnah enseña esta ley brevemente y más adelante la otra Mishnah la va a explicar en detalle. Bemadnita Tana, se enseñó en una vereitá. Perat, perdón, Lenixé Efker. Es decir, con respecto a la expresión los bienes particulares, excluye los bienes que no tengan propietario, es decir, que se les hizo Efker. Ejidami, ¿cómo sería esto? Ilema de Nagash Torah Didan, de Torah de Efker. Si dices que al animal de un toro nuestro le corneó un toro de Efker, donde nos enseña la Mishnah que no existe la obligación de indemnizar por el daño. Manta vale. Entonces vamos a preguntarnos, ¿a quién le voy a demandar? Por lo tanto, es evidente que la Mishnah no habla de ese caso. Ela de Nagach Torah de Efker, de Torah de Didan. Si si no, vamos a decir que es un toro de Efker que golpeó a un toro que tiene un dueño. Torah de Efker, de Torah de Irán. Lesil, veleite. Entonces, ¿qué sentido tendría esta enseñanza? Que el perjudicado vaya y lo traiga al toro dañador y que se lo quede con el fin de recuperar la pérdida económica, perdón. Que responde la Gemara. Dice, Be Shekadam, Bezahabo, Ajar.
Se refiere a una situación en la cual la otra persona, perdón, se anticipó al perjudicado y se apropió de él. Y nos enseña que el perjudicado no tiene derecho a quitarle al toro al nuevo amo. Rabina, Mar dijo Rabina. Lemaote, Nagaj, Beajarkaj, Igdish, Nagaj, Beajarkaj, Ifkir. Es decir, viene a excluir los casos en los cuales primero corneó el toro y después lo hizo Kodesh, o que primero eh, corneó el toro y después se hizo Efker el toro. La Gemara cita una veridad que corrobora la enseñanza de Rabina. Tanya Nami Aji, así también se enseñó en una veredita. Yater, Alken, Amar, Rabbi Yehuda. Dijo, no solamente esto, más que esto, dijo Rabbi Yehuda. Afilu Nagaj, Bejar, Kaj, Igdish. Incluso si primero corneó y después consagró el toro. Nagaj, Bejar, Kaj, Ifkir. Si corneó y después lo hizo Ifker, le abandonó su propiedad. Patur, ahí va a estar exento de pagar. Shenemar, porque dice el versículo, Vehuadli Balav, Vehemit Ish. Es decir, que dijimos ahí, pero si el toro era corneador desde ayer y antes de ayer, y advirtieron a su dueño, le advirtieron y mató a un hombre, el toro será lapidado y también su dueño será muerto. HTE, mitad, de Haamedet, Bedin, Shavin Kehad, hasta que la pena de muerte y el estar parado delante del Bedín tengan el mismo nivel y se encuentren en una misma situación. La verdad enseñó que parte del tribunal, que para que el tribunal le imponga la pena de muerte a un toro coordinador, es necesario que el animal se encuentre en manos del mismo dueño desde el momento de la muerte hasta que su dueño, el dueño del toro, sea enjuiciado y la Gemara objeta. Dice, Ugemar Hadin, lo vainan. ¿Y acaso no es necesario que también, en el momento en el que el tribunal dicta la sentencia, el toro dañador siga perteneciendo al mismo dueño? Ha, Ashor Yisakel, Bigmardin, Rudiachtiv. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el versículo el toro será lapidado, del que se deduce esta enseñanza, está escrito sobre la sentencia del tribunal, lo cual indica que no debería imponerse la pena de muerte al toro, a menos que le siga perteneciendo al mismo dueño. Emma, ¿qué vamos a decir más bien? HT, mitad, ha, veha, amada, bedin, ugemar, din, shavin, kehal. Es decir, es un caso en el cual el momento de la muerte de la víctima, en el enjuiciamiento y en el momento de la sentencia, el toro se encuentra en una misma situación, en manos del mismo dueño. Hutz mereshut hameyuhedet. Dijimos en la Mishnah, dicha ley rige en todo lugar donde haya ocurrido el daño, a excepción, Hutz, de la propiedad privada del dañador. Hutz mereshut hameyuhedet la mazik. La cámara explica. Llamarle Torah Birshuti Maibae. La razón de esta ley es que el dañador podría argumentarle al perjudicado: ¿tu toro qué hace en mi propiedad? Es decir, dado que tu toro entró en mi propiedad sin mi consentimiento, yo no me hago responsable de los daños que pueda llegar a sufrir. Hasta aquí llegamos. En nuestro estudio, desde esta nos encontraremos para seguir con la página 14, Hizku